Ahora, añade el versículo 21 algo que sin duda es desconcertante, ¿ya? Porque mira, ante todo esto, mire lo que dice aquí en el versículo 21 de Apocalipsis capítulo 2, ya siguiendo nuestro texto. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo veo dos cosas que son desconcertantes. En primer lugar, la misericordia de Dios. La tremenda misericordia que tiene el Señor. Ya, fíjate que le da tiempo para que se arrepienta. Ya, esto yo lo encuentro increíble, ya, porque si analizamos lo que dice el versículo 20, es terrible lo que estaba pasando en la iglesia. Pero aún el Señor, en su paciencia, en su misericordia, en su longanimidad, ya les da tiempo para que se arrepientan, para que cambien de mente, de actitud y de conducta, para que se vuelquen del mundo hacia el Señor. ¿Ya? Eso es lo primero que a mí me sorprende, la misericordia del Señor. ¿Ya? El Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero aquellos pecadores que hemos escuchado el llamado del Señor, debemos tener una actitud genuina de arrepentimiento y volcarnos a Él. ¿Ya? Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahora, lo otro que me sorprende, ¿ya?, es que aún con esta tremenda misericordia del Señor, ¿ya?, porque Dios aborrece el pecado, y también la Biblia dice que Dios aborrece al pecador, ¿ya? El pecador está bajo la ira de Dios. Sin embargo, Dios le da tiempo para que se arrepienta, es misericordioso, es paciente para con nosotros. ¿Ya? Incluso aún para los incrédulos y los inconversos, es paciente para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo más impresionante de esto es que a pesar de la misericordia del Señor, muchos no quieren arrepentirse. Prefieren seguir disfrutando de los deleites temporales del pecado. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Ya? Toma nota que dice que no quiere. Ya, no es su deseo arrepentirse hacia el Señor, sino que su deseo, lo que quiere, ¿verdad? Estas personas que no se quieren arrepentir, lo que quieren es seguir en su maldad, justificando su inmoralidad, justificando su mundanalidad. ¿Ya? Para todo van a encontrar una justificación en su autocomplacencia. Qué terrible, qué tremendo. ¿Ya? Ahora, sigamos avanzando ahora en Apocalipsis 2, el versículo 22. ¿Ya? Dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Ya suma y añade otra maldad más. A los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ellas. Es decir, lo que esta mujer estaba enseñando, esta supuesta profetisa. Ya debo decir además que el libro de Apocalipsis concluye y termina todo lo que es revelación y profecía. Por lo tanto, hoy en día la única profecía ya que a la cual debemos estar atentos está en la palabra del Señor, en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ya hoy en día Dios nos sigue revelando nueva revelación. Ya no es correcto decir Dios me reveló algo, sino que es lo propio decir Dios me iluminó, ¿no es cierto?, en la Escritura aquello que Él reveló en su palabra. Por lo tanto, esta mujer ya en el día de Juan, del apóstol Juan, ya estaba fuera de lugar. Ya las profecías iban a cesar, dice 1 Corintios capítulo 13, cuando lo completo, que es el Nuevo Testamento, estuviera concluido, estuviera terminado. Ya, y si bien el Apocalipsis ya se estaba terminando en ese momento, ya esta mujer, ¿verdad?, tenía todo un ministerio profético, ya, de falsa doctrina. ¿Ya? Tal como lo vimos en el estudio anterior acerca del falso profeta Balaam. ¿Ya? Esta falsa profetisa Jezabel, ¿ya?, estaba, ¿no es cierto?, tratando de introducir nueva revelación de algo que Dios no había dicho y no había enseñado y que se apartaba de la voluntad y de la revelación del Señor. ¿Ya? Ahora bien, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Literalmente aquí, cuando dice yo la arrojo en cama, ya literalmente el texto dice la arrojo en enfermedad. Y cuando dice y gran tribulación, podríamos también literalmente traducir en gran sufrimiento. Ya, producto, ¿no es cierto?, de su inmoralidad, de su doctrina inmoral, tanto física como espiritual, el Señor en castigo,
¿verdad?, la arroja en cama, es decir, en grave enfermedad, en terrible enfermedad. Literalmente eso es lo que la idea de la palabra aquí, de lo que significa. Ya no es simplemente que se iba a quedar deprimida en cama, sino que da el concepto de una enfermedad grave, una enfermedad terrible, ¿ya? Y además añade de gran sufrimiento, es decir, en gran tribulación. Aquí no está hablando todavía de la gran tribulación que va a venir más adelante en el futuro, sino que está hablando aquí del juicio, de la disciplina del Señor. Dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Ya? Y aquí se refiere a un adulterio tanto físico, ya de practicar el adulterio, la relación sexual fuera del contexto del matrimonio, ya, tanto físico como espiritual, porque hay un tipo de adulterio espiritual, ya que es la mundanalidad y es la carnalidad en la vida de los creyentes. Dice, a los que con ella adulteran, ya, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Ya? El adulterio espiritual es algo que el Señor también condena fuertemente en su palabra. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, busquémoslo. Santiago, capítulo 4, ya el versículo 4. Busquémoslo, por favor. El libro de Santiago, ya el capítulo 4, el versículo 4 en adelante. Ya voy a esperar unos segunditos para que lo encuentren, porque es un pasaje muy fuerte y muy importante. Santiago 4, del 4 al 6. Dice, oh almas adúlteras, ya fuerte recriminación que el Señor está dando aquí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ya porque todo lo que está en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo, dice el apóstol Juan, allá en 1 de Juan capítulo 2. Y todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ya? No hay nada que este mundo pueda ofrecernos que sea superior o que sea más importante o que sea más relevante que la santidad y que el amor, el compromiso y la fidelidad que debemos tener para con el Señor. No hay nada bueno que este mundo nos pueda ofrecer. ¿Ya? No hay nada bueno que este mundo en su afán, ¿verdad?, de llevarnos por la influencia de Satanás, ya por esta corriente maligna que guía a Satanás, ya esta corriente que aleja a las personas de Dios. No hay nada que este mundo realmente nos pueda dar y que nos pueda satisfacer realmente en todo nuestro ser, ¿ya? Y cuando un creyente en Cristo, un verdadero creyente, es seducido por el mundo, coquetea con el mundo y busca su satisfacción en las cosas de este mundo, está cometiendo un adulterio espiritual, porque su fidelidad debe estar con el Señor y no con el mundo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo claramente: no podéis servir a dos señores, porque o amarás uno y menospreciarás al otro, o estimarás a uno, ¿ya?, y menospreciarás al otro. ¿Ya? No podemos servir a Dios y a las riquezas, ¿ya? Y no podemos servir tampoco al mundo y al Señor, ¿ya? Tenemos que definirnos. Un creyente bíblico se define por el Señor. Dios espera nuestra fidelidad. Dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente, nos quiere para Él. Así es que el adulterio espiritual es algo grave y es algo terrible y que amerita el juicio y la disciplina de Dios si es que no hay un arrepentimiento genuino. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y también añade en el libro de Proverbios, ya el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es que, por lo tanto, nosotros debemos mantener una actitud fiel y santa para con el Señor. Tremenda exhortación. Y luego se añade, busquemos Apocalipsis 2.13, por favor. Volvamos a nuestro texto ahora, Apocalipsis 2.23. Sigamos con el versículo 23.
Dice en Apocalipsis 2:23, y a sus hijos, ¿ya? Y esto puede ser tanto hijos físicos como seguidores. Esa palabra hijos en realidad podría significar también sus discípulos, ya los discípulos de Jezabel, los discípulos de esta doctrina, los discípulos, ¿verdad?, de esta mujer que enseñaba y seducía a los creyentes de la iglesia en Tiatira. ¿Ya? Su descendencia puede ser física o espiritual. ¿Ya? A sus hijos heriré de muerte. ¿Ya? Y literalmente, esa palabra heriré de muerte, literalmente, ¿ya?, la palabra que se usa acá, la frase que se usa acá en el original, significa mataré con muerte pésima. Incluso algunas traducciones muy antiguas lo traducen como peste. ¿Ya? Una de las consecuencias, una de las disciplinas que el Señor puede traer sobre un creyente es una muerte pésima, ¿ya? Aún una peste, ¿ya? Algo que realmente consuma a la persona desde adentro. ¿Ya? Realmente aquí la palabra que usa es fuerte, ¿ya?, en el original, para referirse a una desgracia, ¿ya?, algo trágico en la vida de una persona. Y además añade, el versículo 23 dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice, os heriré de muerte, dice, y todas las iglesias. Claramente vemos acá una confirmación de que estos mensajes a las iglesias de Asia Menor, aquí en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ya son aplicables a todas las iglesias, tanto en el entorno de Asia Menor y del mundo entero de los días de Juan, como también a nuestros días. Ya hay una aplicación espiritual que podemos extraer. Ya cada iglesia tiene sus virtudes y sus defectos, y hay cosas que debemos estar, ¿no es cierto?, asimilando y confrontándonos ya en nuestras experiencias y en nuestras respectivas congregaciones, ya hasta el día de hoy, ya esperando la venida del Señor. Porque recuerda, estas iglesias, ya la introducción de estas iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis es para dejarnos claro qué debemos estar haciendo y de qué debemos estarnos cuidando ya en las iglesias cristianas a lo largo de toda la historia, esperando la venida del Señor. ¿Ya? Dice, y todas las iglesias sabrán, ¿ya? Porque el temor de Dios por su disciplina y por su juicio debería ser suficiente para que las iglesias pudiéramos enfocarnos, ¿verdad?, en vivir vidas santas y enfocarnos, ¿verdad?, en la voluntad del Señor. Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. ¿Ya? Este es simplemente más que ver y observar, esto es escudriñar, es meterse hasta lo más profundo. De hecho, mire lo que dice, el que escudriña la mente y el corazón. ¿Ya? Y esa palabra, la mente, en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento en griego, es la palabra nephrus. De ahí viene la palabra nefrología. ¿Ya? Y ya algunos quizás entenderán que esta palabra en realidad literalmente significa los riñones, ¿ya? No el corazón, no la mente. ¿Ya? De hecho, la palabra mente en griego es nous, ¿ya? Es distinta a la palabra que se utiliza acá. Aquí es la palabra nephrus, ¿ya? Porque literalmente está diciendo, yo soy el que escudriña los riñones y el corazón. ¿Y sabe por qué dice esto? Porque se refiere a lo más íntimo, ¿ya? Lo más profundo de nuestro ser. ¿Ya? Aquí probablemente se tradujo la mente y el corazón, porque en aquellos días, cuando se tradujo ya el Nuevo Testamento, seguramente Casiodoro de Reina ya interpretó este pasaje como lo que en aquellos días se entendía el centro de un individuo. ¿Ya? Y por eso probablemente lo tradujo como mente. Pero en realidad la palabra aquí es los riñones, ¿ya? Que habla de nuestros sentimientos y nuestro aspecto más íntimo y más profundo. Ya por los riñones pasa todo, lo bueno y lo malo, y generalmente lo malo se queda, y por eso hay muchas personas hoy en día por su alimentación que tienen problemas en los riñones, ¿ya? Bueno, otras quizás por problemas congénitos, pero ahí, ¿verdad?, en los riñones pasa mucho, se filtra mucho, ¿verdad?, de las cosas que entran en nuestro organismo. ¿Ya? De la misma manera, el Señor conoce y sabe,
ya mejor que la radiografía, mejor que el escáner, mejor que el examen más meticuloso. Él conoce y sabe todo lo que ingresa en nuestro ser, tanto físico como espiritual, y especialmente, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestro corazón y aún en nuestras entrañas. Ya mira qué profundo lo que está diciendo aquí el Señor. Dice el versículo 23, allí estamos, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, ¿ya? Cardios es la palabra que utiliza aquí para corazón, y es efectivamente no el músculo, aquí no está hablando del músculo del corazón o de los riñones, ¿verdad?, en términos literales, sino está hablando de la intimidad, de lo profundo. Ya aún dice la Escritura que el Señor escudriña la mente y las intenciones del corazón. Y luego dice, yo daré a cada uno, porque esto es un juicio individual, ya si bien la exhortación es a la iglesia o a la congregación, cada uno va a rendir cuentas ante el Señor en forma individual y personal. Dice, yo daré a cada uno según vuestras obras. Como dice Gálatas 6:7, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ya? Así es que claramente, ¿verdad?, esto debería hacernos tener temor del Señor. Ahora, pasemos al versículo 24, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, para ver ahora la exhortación que hace el Señor. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿ya? Aquí cuando dice a vosotros, hace una diferencia con estos que estaban siendo discípulos o seguidores de Jezabel, ¿ya? Pero a vosotros, es decir, a los que se habían mantenido relativamente fieles probablemente a la doctrina de la Escritura en esta iglesia, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y luego añade, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, esa forma de enseñanza, esa forma de pensamiento liberal, ¿verdad?, y transgresor, dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo digo, no os impondré otra carga. Ya, aquellos que no tienen esa doctrina. Fíjate que para Dios, en su palabra, es súper importante la sana doctrina. Ya, hay muchas iglesias que no enseñan doctrina. Hablan de experiencias, hablan de historias, hablan de frases bonitas e inspiracionales, pero no enseñan doctrina, enseñanza bíblica, ¿ya? Y generalmente cuando en estas iglesias no se enseña la sana doctrina, es un criadero para la falsa doctrina, ya es un caldo de cultivo para que la falsa doctrina penetre dentro de las congregaciones. Dios pone mucho énfasis a la sana y correcta doctrina de la palabra del Señor. Ya, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, voy a leer rápidamente estos versículos para maximizar el tiempo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10, 1 Timoteo 1:10 dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Ya, hay una doctrina que es bíblica y hay cosas que no están bien para el Señor. Dice claramente el versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, esto es los homosexuales o las lesbianas, ya, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Está hablando de ellos y que se oponen a la sana doctrina. Ya, esta semana, ya con estupor, observé en las noticias cómo el Papa Francisco ya validaba como iglesia, él como representante de la Iglesia Católica Romana, validaba los matrimonios homosexuales. Eso es opuesto a la sana doctrina. Ya, eso está hablando ahí de los sodomitas. Esa es la palabra bíblica para referirse a los homosexuales y a las lesbianas. Sodomitas, porque en Sodoma y Gomorra se practicaban ese tipo de perversiones. Ya, estas perversiones que vemos hoy en día no son nuevas. Ya, la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Ya, desde muy antiguo esas cosas corruptas se practicaban. ¿Ya? Y de aquí claramente está diciendo que esas cosas se oponen a la sana doctrina. Hay una doctrina, hay una enseñanza clara en la Escritura, consecuente, ya que está en la palabra del Señor y especialmente en el Nuevo Testamento ya por casi 2000 años o más de 2000 años, ya donde el Señor claramente hace una diferencia entre lo santo y lo profano. Esto no es ambiguo, ya, esto no es subjetivo, es algo objetivo, es algo concreto, ya.
es una verdad absoluta. Ya hoy en día, en donde se trata de relativizar la verdad, no, Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Él lo dijo, ya cuando oraba por sus discípulos, dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Más bien dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Por lo tanto, Cristo y su palabra son la verdad absoluta que el Señor nos dejó para vivir estos días previos a su venida. ¿Ya? Así que no nos confundamos, no relativicemos las cosas, no seamos ambiguos en nuestras posturas. Lo que es malo, lo que es pecado, lo que es injusto, lo que es corrupción. No tratemos de usar eufemismos para minimizar o para de alguna manera reducir, ¿verdad?, el impacto de las palabras y no ofender. ¿Ya? El alcoholismo es eso, es alcoholismo, ¿verdad? El adulterio no es un desliz, es adulterio. La fornicación no son relaciones sexuales prematrimoniales, no, es fornicación. ¿Ya? El lesbianismo, el homosexualismo es sodomía, sodomitas, es lo que dice la Escritura. ¿Ya? Así que no rebajemos la fuerza de la palabra del Señor. Dios no es ambiguo con el pecado, nosotros tampoco debemos serlo. Ya leí 1 Timoteo 1:10, ahora 1 Timoteo 6:3. Ya 1 Timoteo capítulo 6, ahora el versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas o santas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice el versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Mira, corruptos de entendimiento, dice, y privados de la verdad. Es decir, que desechan la verdad absoluta de la palabra del Señor. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Ya, como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Ya? Yo no quiero tener nada que ver con aquellos que enseñan falsa doctrina y cosas que se oponen a la doctrina de la palabra del Señor. ¿Ya? Dios dice que no tenemos que tener nada que ver con ellos. ¿Ya? Quiero insistir en esto en 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3, ya dice la palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy en día hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Hoy en día hay muchos falsos pastores que guían a sus iglesias a la inmoralidad, guían a sus iglesias al hedonismo, a la autosatisfacción, guían a sus iglesias a un entendimiento corrupto y perverso de la palabra del Señor, usando sus razonamientos filosóficos o emocionales para apartar a las personas de una correcta vida piadosa en la palabra del Señor. Ya, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, ya lo vimos, y Tito, capítulo 2, versículo 1. Ya, Tito, capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ya tú habla, esta es una exhortación que Pablo le dice a Tito. Ya tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ya si algo no está de acuerdo con la sana doctrina, entonces yo me aparto de eso. Ya no quiero tener nada que ver con eso. Ya porque eso tiene que ver con una falsa doctrina. ¿Ya? Y un hijo de Dios debe mantenerse en la sana doctrina, en la sana palabra del Señor, ya que no tiene que ver ni con un énfasis en la emoción, ni tampoco en el racionalismo, sino más bien en la obediencia y la sumisión a la palabra de Dios. Como hemos dicho, la palabra no es difícil de entender, es difícil a veces de creer. Debemos creerla y vivir lo que ella nos enseña, aunque nos guste o no nos guste. Ya debemos someter nuestra voluntad en obediencia a la palabra del Señor. Lo que es malo, lo que es pecado, lo que es maldad y no debemos hacer concesiones, no debemos ser tolerantes con lo que es la maldad. Por eso dice, y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Ya? Estas profundidades de Satanás
hace énfasis acá o hace sentido a las doctrinas y filosofías satánicas ya desarrolladas en el mundo y que muchas veces se mezclan con enseñanzas pseudo cristianas o enseñanzas cristianas liberales, ¿ya? O enseñanzas cristianas relativas. ¿Ya? Estas profundidades de Satanás, literalmente ahí cuando usa la palabra profundidades, da la idea de una doctrina sistemática, una doctrina profunda, ya que el mismo diablo ha establecido, ha impuesto, ha contaminado en este mundo. ¿Ya? Ejemplos de esto sobran: el humanismo, el evolucionismo, el comunismo, el feminismo, ¿ya? El lesbianismo, el machismo, el animalismo, este amor por los animales, ¿ya? El ateísmo, el hedonismo, el egoísmo y todos los cultos, ¿ya? Porque ismo significa eso, culto, culto al ego, culto al yo, el egoísmo, ¿ya? Todos estos cultos paganos, todas estas filosofías paganas, todos estos pensamientos y estas doctrinas paganas ya deben ser claramente echadas de nuestro corazón, ya deben ser expulsadas de nuestras iglesias. En una iglesia no hay lugar para el humanismo, en una iglesia no hay lugar para un evolucionismo. Hoy en día en muchas iglesias liberales hablan de un evolucionismo ya teológico, ¿ya? O un evolucionismo deísta. Es decir, que Dios creó la materia prima y luego esa materia prima evolucionó, ya siguiendo, ¿no es cierto?, la selección del más fuerte, como postuló Darwin, ¿ya? Y creen, ¿no es cierto?, en una mezcla entre la evolución y el creacionismo. ¿Ya? Esa mezcla a Dios no le agrada. Esa mezcla está alejada, se opone a la sana doctrina. ¿Ya? Dios no es un Dios de mezclas. ¿Ya? Dios es un Dios objetivo y claro, con verdades absolutas, claramente reveladas en su palabra. Ya el hedonismo, la búsqueda de la autosatisfacción, ya el egoísmo, la búsqueda del propio ser, el humanismo, la exaltación del ser humano como respuesta de todo. Ya hoy en día se habla mucho de la ciencia va a dar la solución al coronavirus, ya la ciencia va a dar la solución a los problemas, ya todo eso es mentira, hermano. ¿Ya? Lo único que va a dar una solución integral a la problemática humana, a la injusticia, a la situación de cada país, es la venida de Cristo, el Señor. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra única y suficiente esperanza en la cual confiamos. Ahora, dice luego, ya el versículo 25 de nuestro texto, dice el versículo 20, Apocalipsis 2:25, declara: pero lo que tenéis, ya retenedlo hasta que yo venga. Ya lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, perseverar fielmente en la sana doctrina hasta la venida del Señor. Ya, por eso es que debemos tener un compromiso firme, ya un compromiso fiel a la enseñanza fiel de la Escritura. Ya debemos estar comprometidos a enseñar fielmente la palabra del Señor. Como digo a veces, ¿verdad?, usando coloquialmente el lenguaje, guste o no guste, debemos predicar la palabra con fidelidad, tal como ella está, ¿verdad? Todo el consejo de Dios, sin omitir nada. Dice luego el versículo 26, ya concluyendo con la promesa del Señor. Ya, este a propósito es la carta más larga de estas cartas escritas a las 7 iglesias de Asia Menor. Ya el Señor tenía mucho que decirle a esta iglesia. Dice ahora el versículo 26 de Apocalipsis 2:26, dice: al que venciere, o al vencedor, y guardare mis obras hasta el fin, es decir, al guardador de las obras de Dios, al vencedor y guardador, lo que literalmente así se conjuga en el original la palabra, al vencedor y guardador de sus obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esta es una promesa que vamos a ver más adelante, que se va a cumplir en el milenio, ya donde nosotros, los hijos del Señor, vamos a reinar junto a Cristo por 1000 años aquí en la tierra, ¿ya? Y a algunos se le va a dar autoridad sobre las naciones, ¿ya? Hoy en día con mucha frustración vemos cómo muchos políticos corruptos están llevando a nuestro país, ¿verdad?, a la ruina. Qué terrible, ¿ya? Pero algún día el Señor va a tener el control y nosotros vamos a estar ahí para ayudarle a mantener ese control y regir con vara de hierro, es decir, con justicia, conforme a su palabra. Porque miren lo que dice el versículo 27. Dice Apocalipsis 2:27, y regirá con vara de hierro.
Ya, literalmente esa palabra regirá también se utiliza en otras partes para usar la idea de pastoreará, guiará, ya, con vara de hierro. Y esa vara de hierro no es más que la palabra del Señor, ya, la palabra de Dios, la verdad absoluta que Dios nos ha dejado. Ya, y habla aquí de Jesucristo. ¿Ya? Y nosotros junto a Él vamos a gobernar algún día este mundo en justicia y santidad. Dice, regirá con vara de hierro. Luego dice, y serán quebradas, ya aquí está hablando, ¿verdad?, de estas naciones que van a haber en el milenio, que van a ser naciones de muchas personas que se han convertido y algunas que probablemente van a tener la oportunidad de convertirse durante el milenio, ¿ya? Y que nacieron de hijos que pasaron vivos, convertidos, hijos de creyentes convertidos que pasaron vivos de la tribulación al milenio. Se van a formar naciones durante esos 1000 años. Dice, y estas naciones serán regidas con vara de hierro y serán quebradas ya como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Habla de la autoridad del Señor ya sobre estas naciones que van a haber en el milenio y de cómo el Señor las va a formar de una manera cuidadosa para cumplir los propósitos del Señor y para ser vasos de honra para Dios, ya usando la figura del alfarero. Ahora, dice en Apocalipsis 2:28, y le daré la estrella de la mañana. ¿Ya? Es un galardón que supone gloria y honra. Ya algunos relacionan la estrella de la mañana con el planeta Venus, que a veces se ve al alba, ¿ya? Y brilla con mucha intensidad antes del amanecer. ¿Ya? Básicamente aquí se refiere a un galardón especial de honra y de gloria que el Señor va a dar a aquellos que se mantengan firmes y fieles a pesar de tanta falsa doctrina que haya a su alrededor. ¿Ya? Doctrinas como la de Balaam o doctrinas como la de Jezabel, ¿no es cierto? Doctrinas mundanas, doctrinas carnales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es un galardón que está prometiendo el Señor de honra, de gloria. Y dice el versículo 29, en Apocalipsis 2:29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya aquí está hablando de poner atención, de estar atento, ¿verdad?, a las palabras del Señor y cómo estas palabras no solo se aplicaban directamente a la iglesia en Tiatira, sino a todas las iglesias en su entorno y también a todas las iglesias de la historia de la iglesia y también hoy en día a nuestras iglesias al día de hoy. Ya de enseñar la sana doctrina y mantenerse fiel a los caminos del Señor. Ya pues los que enseñan la doctrina, dice el libro de Daniel, resplandecerán como el firmamento. Tal vez a eso se haga referencia ahí a esa estrella de la mañana. Ya a resplandecer el día de mañana por haberse mantenido fiel enseñando la sana doctrina y la sana enseñanza de la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta es una exhortación a mantenernos firmes y fieles a pesar de tanta corrupción, a pesar de tanta falsa doctrina, a pesar de tantas doctrinas y filosofías perversas, profundidades de Satanás que hay a nuestro alrededor, a mantenernos firmes y fieles en la sana doctrina de la palabra del Señor. ¿Ya? Y si tú aún no entiendes lo que es el nuevo nacimiento o no comprendes lo que es la doctrina de la salvación, por favor no dudes en contactarte con nosotros. Vamos a estar gustosos de guiarte en la sana doctrina y sobre todo en el santo evangelio del Señor Jesucristo, ya que nos lleva a la salvación, al perdón de pecados y a la vida eterna. Así es que siempre hago esta invitación. Yo no sé todos los que me están escuchando en esta oportunidad si han nacido de nuevo o no. Ya, si tú aún no lo has hecho, por favor, no dejes para mañana algo importante que hoy debes hacer, que es buscar al Señor mientras puede ser hallado y llamarlo, entre tanto está cercano. Hoy es el día, hoy es el tiempo, dice la palabra del Señor, el tiempo de salvación. Ya hoy tú puedes solucionar el problema de la condición perdida de tu alma producto del pecado. Y hoy tú puedes encontrar, no importa cuán perverso hayas sido, no importa cuánto te hayas alejado de Dios en el pecado, Dios en su misericordia llama a todos al arrepentimiento. Y si tú arrepentido te vuelcas con fe al Señor, que murió y resucitó por ti, puedes llegar a obtener el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna. Así que te hago esta invitación, por favor, comunícate con nosotros o comunícate con algún hermano o hermana que te compartió este video y busca al Señor, ¿ya? Mientras puede ser hallado. Hay una esperanza, hay una solución a este mundo pervertido, ¿ya? Y es Cristo. Cristo es tu única esperanza.
Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, contentos de estar acá nuevamente enseñando y transmitiendo desde el templo de nuestra iglesia, acá en Viña del Mar, y espero que esta enseñanza sea de provecho y de edificación para cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia y que Dios les bendiga.